Ugarte, ¿cómo está usted? Muy bien, un poquito resfriado, pero no le hacemos caso y aquí estamos firmes. Nada, somos sanos por la llaga de Cristo. Pastor Sergio, ¿cómo anda? Muy bien, también muchas gracias y pues muy contento de estar compartiendo con todos ustedes este tiempo. La pastora Rosy Mayor. Salude, para eso le prestamos el micrófono. Con una G grande. Si es muy buena para hablar y luego aquí no quiere hablar. No, porque soy nueva y me da pena. ¿Es como nueva la usted? niña. ¿Qué nueva va a Soy ser, nueva en hombre? este panel. Ah, bueno, la señora Anita Magaña. Buenas tardes, me da mucho gusto estar aquí, saludarlos desde Ciudad Y don Feliz. Luis Ortiz también está aquí con nosotros. Muy bendecido. Qué Gracias. bueno, señor Ortiz. Ustedes no saben, pero el señor Ortiz es una persona que maneja motocicleta en carretera, se va a dar vueltas aquí, va a 3 horas de aquí, se fue a manejar a 4 horas de aquí. Es su hobby la motocicleta. Estamos bendecidos en Cristo, estamos contentos, listos para entrar a la palabra. Señor, qué bendecidos somos ya. Qué privilegiados somos poder participar en la edificación de tu pueblo, de tus hijos, de tu cuerpo, con un profundo sentido de responsabilidad. Nos disponemos a leer la Escritura para que ella nos revele a Cristo. Una enorme responsabilidad y sentido de entendimiento claro, Señor, de que nuestras opiniones son secundarias, que lo importante eres tú. Así es que bajo tu dirección y tu señorío entramos a este programa en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Y ya hay personas, Pastor Sergio, conectadas para pedirles que nos hagan el favor de compartir, ¿verdad? Sí, ya hay algunas personas conectadas. Saludamos a Eliana Carreras. Es que no me aparecen todavía algunos. La pastora Claudia me pasa ahí algunas de las personas que están conectadas. Todavía no me pasa información. Lucía Murillo. Y ahorita en un momentito más les estaremos saludando. Giselle Ugarte, entre algunas otras personas que están conectadas en este momento. Les pedimos que compartan la transmisión. Y si alguno de ustedes no le ha dado like todavía o me gusta a la página de Agua Viva para las Naciones, les invitamos a que le den me gusta para que puedan llegarles notificaciones cuando estamos transmitiendo en vivo. Así es que ayúdenos con esto. Hechos 16:25, como a la medianoche, Pablo y Silas estaban orando. Acuérdense que estaban en una cárcel, en un cepo, todos cortados de la espalda por los latigazos, sin alimento, sin bebida, muy probablemente hechos de sus necesidades, en la parte más húmeda, sucia y profunda del calabozo. Pero ellos dos estaban orando y cantando himnos. Aquí platicábamos la vez pasada, quizá entendemos por qué Juan Marcos no estaba ahí. Silas, un hombre también alineado al propósito eterno junto con Pablo, orando y cantando himnos, y los presos les escuchaban. Este programa es muy interesante, Pastor Sergio, porque cuando hemos entrado a la revelación de la verdad presente, en el entendimiento del nuevo pacto, prácticamente toda actividad espiritual, llámese oración, llámese alabanza, llámese adoración, por causa del nuevo orden en el cual operamos nosotros y del Cristo impartido y la realidad espiritual que hoy tenemos, doctor, cambia el sentido de todo esto. Pero hay quien se pueda polarizar de una manera incorrecta y decir que ya la oración o la alabanza o la adoración son secundarias, y no son actividades secundarias, sino más bien tener un entendimiento correcto de lo que son en el nuevo pacto. Sí, en ningún momento desecharlas, porque tanto la oración como la alabanza y la adoración provienen de manera natural del Espíritu recreado en Cristo. Sin embargo, como tiene que ver con una nueva realidad espiritual, y tiene que ver con una nueva realidad legal, y tiene que ver con nuestra unión con Cristo, cambia completamente el sentido de la oración antiguo testamentaria, de la alabanza antiguo testamentaria, porque ninguno de ellos antes de la cruz ni contenía la naturaleza divina, no estaban en unión con Cristo, y mucho menos, ni podemos imaginarnos
que estuvieran sentados en un lugar de autoridad juntamente con Cristo, como la iglesia hoy está. Pero creer que la oración es algo secundario es un error. Considerar a la alabanza o la adoración como algo también secundario es un error. Pero tendríamos que ir definiendo cada uno de los conceptos. En este caso, tanto con Pablo y con Silas, yo le puedo asegurar que no era ni una oración almática, porque si hubiera sido almática hubieran estado, ¿qué estarían diciendo? Quejándose. Hubiera sido, ¿cuál es la oración, doctor? Sácame de aquí, Señor, ya no aguanto. Yo te he servido toda la vida. ¿Dónde estás en estos momentos? Sí, no era una oración almática, lo podemos asegurar. Ahora imagínense, cantando himnos hay una respuesta del Espíritu a esta situación temporal por la que estaban pasando. Tan espiritual fue el asunto que el Hechos 16:26 dice: entonces de repente sobrevino un fuerte terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. ¿Será que los ríos de agua viva empezaron a fluir? Es probable. ¿Con qué nivel de fuerza? Que provocó un terremoto. Entonces, pregunto yo a este panel de expertos, ¿cuál es la diferencia entre la oración antes de la cruz y después de la cruz? ¿Cuáles serán unas de las diferencias? A ver si nos podemos ayudar entre todos. Doctor, y luego líder. Yo creo que la principal es que, como el Señor le dijo a las samaritanas, No se te oyen. como el Señor le dijo a la samaritana que Él buscaba quienes lo adoraran en espíritu y en verdad. Y en el antiguo pacto, pues no estaba vivo el espíritu. Todo era sombra, ¿cómo se llama? Tipo y figura. Tipo y figura. Pero la gente no tenía el Espíritu Santo. Entonces, lo que lo hacían, no lo hacían en espíritu y en verdad, sino en lo emocional. Porque hay que diferenciar que lo emocional, aunque parece a veces que es más fuerte que lo espiritual, no lo es. El espíritu es el más fuerte, aunque el emocional podríamos decir que es el más bullanguero y bullicioso. Claro. ¿Qué otra diferencia habría en la oración del antiguo antes de la cruz, Liber? Bueno, antes de la cruz, no, para empezar, como decía ahorita el apóstol, ni había un empoderamiento, ni había delegado Dios, el Hijo en nosotros, el poder y la autoridad para hablar en su nombre a la circunstancia. Ahora yo tengo identidad, sé quién soy. Estoy sentada juntamente con Él en las alturas y tengo el conocimiento de lo que ya se me ha sido dado, y entonces hablo con el poder y la autoridad delegada y le digo a la circunstancia quién es el Cristo que lo venció, y no es una quejabanza otra vez de decirle al Señor: mira lo que me están haciendo, mira cómo se están portando conmigo. No. Dice que Él ya lo hizo todo, absolutamente todo. Ahora Él dijo: si tú le hablas a ese monte, Él ya habló, Él ya dijo, se consumó todo. Entonces en mí está en cada uno de nosotros está el poder y la autoridad para hablar en ese sentido, del cielo a la circunstancia. Y no verla tan grande que es imposible de que se resuelva, porque ya está todo, ya en el pasado, ya lo hizo todo hace 2000 años el Señor. Claro, esto es clave para la oración después de la cruz. La oración de la cruz no es emocional, como dice el doctor, se basa en hechos consumados, en realidades espirituales. No es que yo sienta, doctor, ¿verdad? No es que esté emocionado, sino después de la cruz
el sistema quedó juzgado y derrotado. Satanás quedó vencido, despojado y exhibido. Después de la cruz, los nacidos de nuevo, se nos dio un rango de autoridad idéntico que al Hijo, por estar en unión con Él. Hay poder operando en nosotros. Después de la cruz no se privilegia la necesidad del ser humano, se privilegia el propósito eterno. Entonces la oración no tiene que ver ya nada con la oración antiguo testamentaria antes de la cruz. No tiene casi similitudes, doctor. Sí, es cierto, definitivamente, aunque me gustaría hacer una excepción. Cuando traían el arca de la alianza, que el arca de la alianza era la presencia del Señor, no estaba en el hombre, estaba ahí. Pues cuando empezó David a danzar como loco y a desnudarse y todo delante del arca, era un gozo infinito. Yo creo que era una función del Espíritu que se transmitía a su espíritu, ¿verdad? Porque sabemos que en los profetas venía el Espíritu y se retiraba, ¿verdad? Entonces yo creo que en esos momentos David sí fue momentáneamente lleno del Espíritu Santo, como cuando escribió los salmos proféticos. Muchos de los salmos de él son profecía. Entonces el Espíritu venía y claro, se iba porque no moraba definitivamente. Pero esa danza que se echó que hasta hay un coro, ¿no? De remolineando, creo, ¿no? Esa danza sí yo creo que era motivada por el Espíritu. Sí, pero ahorita más centrados en la oración. En la oración. Porque ahorita vamos a pasar a esta manifestación de la danza, que también es muy importante por lo que está diciendo de esta visitación. Pero la oración del nuevo pacto, otra vez, es una oración basada en hechos contundentes, consumados, esa es la palabra más exacta. Precisamente cuando, por ejemplo, ahorita que dice el doctor, lo que le pasaba a David, pero si nosotros oráramos, porque yo también creo lo que dice él, pero si oráramos, yo quisiera danzar como David, para Dios es como un retroceso. Me refiero a la oración, no a la danza. Por el hecho de que ni David ni nadie tenía lo que nosotros hoy contenemos. Pero nos pone un ejemplo, un David, que si con tener la vida Zoe podía llegar a un nivel de exuberancia. ¿Por qué? Porque esta presencia a él lo apasionaba, doctor. Lo invadía, lo impactaba, y hoy batallamos para que la gente en la congregación alabe con pasión. Sí, adore con pasión. ¿Por qué? Porque no hay conciencia de lo ganado por Cristo y lo que se nos ha dado. Pero ahorita, antes de entrar tanto a alabanza y adoración, me gustaría más hablar un poquito más de la oración. Porque sí, definitivamente el tiempo de alabanza y de adoración es algo que tenemos que atesorar, pero desde el punto de vista espiritual. Porque si se ve nada más como una actividad de 3 rápidas, 2 lentas, o antes de que empiece la predicación, nosotros cometeríamos un error verlo así, porque tanto alabanza y adoración pueden ser momentos tan espirituales como le demos la importancia a ello, ¿verdad? Pero la oración del nuevo pacto, regresando un poquito, se basa sobre hechos consumados, como dice la pastora, ¿verdad? Por eso hay pocas similitudes en la oración del antiguo pacto y del nuevo pacto. Ahorita me gustaría que habláramos de la oración apostólica. Pastor Sergio, ¿hay comentarios? Sí, hay algunos saludos y comentarios. Primero saludamos a María López Hernán, a Ángela Fierro, a Luz Dari, a Lourdes Cabello, Moisés Juan desde Aguascalientes, Princesita Cax, a José Antonio, a Daniel Erges, a Chacoba Cordero, a Fidelina, Jorge Sanderson, Enrique Huerta, Óscar Ortega, Marta Domínguez, Amin Abel desde República Dominicana, Jorge Iniestra, Arturo Sandoval, Óscar Enríquez Olivares, Carlos Chávez, Didi Sanzán desde Oaxaca y Delia García. Y hay 2 comentarios. Adelante, pastor. Miriam Vázquez.
Uno es el pastor Carlos Chávez, dice: la guianza de Dios por medio del Espíritu Santo a nuestras vidas es que como hijos de Dios hagamos un esfuerzo de orar y asumir nuestra posición con una mentalidad y perspectiva diferente, por lo menos en los siguientes temas. Orar con una mentalidad corporativa y no individualista. Orar con una mentalidad de bendecido y no de necesitado. Orar por un propósito y no por un problema. Orar desde nuestra posición y no desde nuestra condición. Orar con una mentalidad de dominio y no de demonio. Todo esto nos irá dando más entendimiento para captar con una óptica clara y concisa los principios prácticos de la comunicación y comunión con Dios desde la perspectiva del nuevo pacto. Excelente comentario a mi querido pastor Carlos Chávez de Agua Viva de Aguascalientes. Así es. Es el pastor de Agua Viva en Aguascalientes. Un abrazo para ti, Carlos. Y sí, esta es la óptica de la oración del nuevo pacto. Sí, ¿qué más, pastor? Otro comentario, Eliana Carreras dice: creo que la diferencia es que ahora el Cristo mismo ora a través de nosotros. Ese es un punto clave. Cristo orando a través de nosotros. Eso es un punto extraordinario. Porque en el nuevo pacto la operación del reino es Cristo mismo a través de la iglesia. En otras palabras, Cristo ora a través de nosotros. Cristo alaba a través de nosotros. Cristo adora a través de nosotros. Cristo le habla a las personas a través de nosotros. La operatividad es Cristo a través de nosotros, ¿verdad? Anita, ¿quería comentar algo? No. Excelente. No sé si haya otro comentario. No, por lo pronto son todos los comentarios. Ok. Sí, adelante, Liber. También es importante que el que ora o el intercesor tenga empatía con la necesidad de las personas, porque es cuando yo me pongo exactamente en la situación de él, con el conocimiento de la palabra, y el deseo de Dios, que ya lo hizo, es que esa situación se resuelva. Entonces yo tengo que tener esa empatía y ese amor por mis hermanos, amar a mi prójimo de tal manera como él lo amó y yo lo amo a él, para poder, como me dicen a mí, ponle el turbo a la oración, ¿verdad? Y es cuando oramos con todo ese conocimiento, con las ganas de ver aquí y ahora lo que Dios ya hizo hace 2000 años. Resolvió el problema matrimonial, resolvió esa enfermedad, resolvió la angustia, el dolor, la falta de paz, lo que esté necesitando. Pero también aquí tenemos que entender que los intercesores o los que oramos, todos deben de llegar a la estatura de en un momento orar también, como dice la Escritura, los unos por los otros, y no dejar la oración exclusivamente al intercesor o al que viene a orar. Bueno, ese punto es clave. La intercesión en el nuevo pacto, como dice ahorita Carlos, tiene que ver con una oración corporativa, pero no intercesores que produzcan dependientes. Sí, mire, fuimos educados en la religión a creer que hay gente que está más cerca del Señor que otros. ¿Sí se acuerda que dice: oiga, Anita, usted que está más cerquita del Señor, ore por mí? ¿Cuántas veces se lo dijeron? 200 veces, ¿verdad? Y a ver qué se me pega, como dice el señor Ortiz ahí, ¿no? Primero vamos a partir de una realidad. La realidad espiritual es que eso es una mentira. ¿Por qué? Porque todo hijo de Dios, todo, quedó también juntamente con Cristo sentado en el lugar. Entonces no es que alguien tenga más poder para orar que el otro. Segundo, el efecto de esto es doble, de este error, es un efecto doble. Primero, orgullo espiritual en quien se la cree. Y segundo, dependencia por casi perpetua al ungido de Jehová. ¿Por qué? Porque como está más cerca, entonces, disculpe, pero se van haciendo ídolos. Se van haciendo gente dependiente de esa persona,
Y hay un error doble. El que permite verse así, como un santo de la Iglesia Católica casi, ¿verdad? Que intercede. Sí, es terrible, pero es verdad. Y lo otro es eso, enanos espirituales que jamás van a usar su posición para orar. Entonces ni aprender a orar van a hacer, ni siquiera eso, ni aprender. Y segundo, menos a generar una identidad de gente que tiene poder en la oración. Entonces no estamos diciendo que no oremos unos por los otros, porque Pablo dice que intercedan por él. Pablo dice, les encargo que yo esté en sus oraciones. Pero hay oraciones de Pablo que marcan muy fuertemente cuál es el objetivo principal de una oración apostólica. Y fíjese qué interesante. La oración apostólica tiene esta característica: orar para que a la gente que, a ver quién me la contesta. No, dice para que los ojos del entendimiento les sean abiertos. O sea, cuando el apóstol Pablo está orando en general por el cuerpo, lo que está orando es para que cada quien despierte su realidad espiritual, para que no dependa ni del hombre, ni de las circunstancias, ni de su propia justicia. Dice, para que podamos comprender todo lo que nos ha sido dado por gracia. Fíjese nada más eso. Qué poderosa oración. Porque si esta oración se contesta por el Señor, ¿cuál es el efecto ahora sí sobre el cuerpo, sobre la iglesia? ¿Cuál será el efecto? Aumentar la fe. Aumenta su fe. Individual y colectiva. Individual, colectiva. ¿Qué más, pastora? Bueno, hay una parte de la escritura dice que conforme a su fe les sea hecho. Hay gente que está que todavía necesita ver para que crezca su fe. Entonces él ha llegado a un punto en que le avienta la pelota a la que ha visto los resultados o al que ha visto los resultados de fe, porque él no quiere esforzarse en el crecimiento de la fe. La fe es un don dado por Dios, pero entre más se ejercita, más crece la fe. Dice el Señor que debemos crecer en fe. Entonces, las personas, entre más oren por sus necesidades, van a ir constatando de que su fe está creciendo cada vez, porque el Señor quiere que lleguemos a una madurez en todas las áreas. La fe ya está puesta en ellos. Lo que pasa es que todavía andan por vista. Y este es el efecto que Dios espera de la gente que se le abren los ojos del entendimiento, madurez. ¿Por qué? Porque al iluminarse los ojos del entendimiento, ahora va a tener una certeza de quién es, para qué está, de qué poder fue investido, de qué autoridad fue investido, y esa persona crece. Entonces, precisamente por esa oración apostólica es tan poderosa, porque esa oración apostólica tampoco está dada para que se cubran las necesidades del hombre. Yo sé que va a sonar fuerte esto que voy a decir. No es el objetivo divino la necesidad humana. No es. Esa es una consecuencia. ¿Cuál es el objetivo central de la oración en el nuevo pacto? El cumplimiento de un propósito. Por eso Jesús, cuando está orando, cuando le está saliendo sangre literalmente, él dice, ante él se presentan dos estilos de oración. Si puedes, pasa de mí esta copa. Esa era necesidad, una necesidad apremiante. Pero hay otro estilo de oración que él ejecuta: pero no se haga sino la tuya. Esta oración es más poderosa porque lo que está haciendo es privilegiar el propósito eterno. Por lo tanto, ahorita que decía Liber, cuando la gente se nos acerca, oiga, ore por mí. Error tremendo si oramos por la necesidad. Ojo, déjeme, se lo barajeo más despacio.
Normalmente en la religión, a la gente le importa el propósito. No. Ni está ahí, ni lo conocen. Es más, creen que ni existe. La oración de la religión, ¿en qué se basa? En resolver necesidades. La oración del reino es en la ejecución de un propósito. Entonces, vamos a decir que el pastor Sergio trae una enfermedad. ¿Es una necesidad? Sí. Pero yo no oro que se le quite la enfermedad porque se le resuelva la necesidad, sino que por causa del propósito eterno, en el cual, en ese propósito, ya por sus llagas fuimos curados. Primero. Segundo, porque Él tiene que ejecutar su asignación, enfermo o no enfermo. Pero es mejor que esté sano. El trasfondo de la oración entonces es que por causa del propósito no sea sano, se manifieste la sanidad. Porque la sanidad también es un hecho futuro o consumado. Se fija cómo hay muchos detallitos de la oración que los pasamos por alto. Ahora, ¿se solucionará la necesidad? Sí, pero no es lo que a Dios lo mueve. Dios se mueve por propósitos, no por necesidades. Doctor Ugarte, y luego pasamos a ir saludos. Bueno, enfocado en ese mismo que lo que se pide tiene que ir el propósito eterno adelante, pero debemos recordar que dentro del propósito eterno Dios quiere que tengamos todas las provisiones, claro, para que no se vaya a malentender, porque Santiago decía que ustedes piden y no tienen porque piden mal, piden egoístamente, piden para sus deleites, por eso no ven la respuesta. Entonces, la salud, el bienestar, todo eso está dentro del propósito eterno, como decía ahorita, para poder llevar a cabo la asignación, ¿verdad? Y esto incluye todo lo que hemos venido diciendo, la salud financiera, todo, para que no se vaya a malentender el concepto. De hecho, perdón, como decía el pastor Carlos, la oración ya parte desde la posición de bendecidos. Sí, por ejemplo, en el caso de la salud, que ahorita andamos ahí batallando un poquito, yo no puedo decir que no estoy sano. Claro que no puede negar un hecho consumado. No puedo negar un hecho consumado. Como yo fui bendecido con salud divina, aunque ahorita traiga tos y la ande haciendo de tos, esta no es mi realidad en Cristo. Es un lapsus ahí, circunstancial. Por eso la oración parte de una posición de bendecido. Sí, es que cuando ya está bendecido incluyó la salud, incluyó las finanzas, incluyó todo. Por eso no es, pero nuestra declaración no puede ser basada en la necesidad, sino en el propósito eterno, en el cual están incluidas ¿cuántas bendiciones? Todas. Entonces hoy yo le agradezco a Dios porque yo soy sano por la llaga de Cristo. Amén. Es una oración inclusive de gratitud, porque el mismo apóstol Santiago decía, piden mal, pero también dice, han llegado a un grado de soberbia como si no tuvieran. ¿Te acuerdas que decía? Cuando ya tienen todo. En otras palabras, nosotros los hijos de Dios tenemos que sabernos ya bendecidos. Otro versículo dice, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, ¿qué dice? Nos ha sido dado. Por eso la oración en el nuevo pacto tiene que ver más con acción de gracias que con pedir. Pastor Sergio. Sí, en alguna ocasión, nada más primero antes de pasar a los anuncios y un comentario que hay, reforzando todo esto, pues hay varios pasajes en la Escritura que nos refuerzan todo esto. Uno de ellos es el hecho de que dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y si analizamos esto, tendríamos que saber que aún lo natural provino de lo espiritual. Entonces, sí. De hecho, perdóname que te interrumpa, Sí. pero va a ayudar mucho a tu explicación. Sí.
La traducción más certera de Él nos bendijo con toda bendición espiritual es la siguiente: Él nos bendijo con toda bendición, coma, que proviene primeramente del mundo espiritual. Así es. Pero es toda. Así es, porque sabemos que todas las cosas fueron creadas de lo espiritual y luego se manifestaron en lo natural. Entonces esto pues nos asegura todas las cosas. Por otro lado, me gustó mucho en una ocasión, apóstol, usted nos enseñaba que cuando Jesús le preguntó al ciego que si qué era lo que deseaba, el ciego contestó que quería ver de nuevo. Cuando nosotros podemos ver en este caso un ejemplo perfecto de lo que es necesidad y propósito. Si el ciego hubiera pensado en función de propósito, probablemente le pudiera haber dicho, ¿por qué le dijo? Pide lo que tú quieras. Él probablemente le pudiera haber dicho, yo quiero ser tu colaborador más cercano y estar contigo trabajando hombro con hombro. Y a causa de ese propósito, lo más probable es que Jesús le hubiera dado su sanidad, porque le funcionaría de la mejor manera tener a alguien que pudiera estar viendo. Entonces, dentro del propósito estaría encerrada también la sanidad. Y en este caso, él se enfocó únicamente a su necesidad y no a un propósito. Entonces, él pidió la sanidad de sus ojos y pues bueno, le fue dada su sanidad de los ojos. Entonces, esto nos hace pensar de que definitivamente nuestra manera de pedir, nuestra manera de orar tiene que ir enfocada al propósito, porque en el propósito están encerradas todas las cosas. Para un joven que busca primeramente su propósito y no se encandila con el amor, por ejemplo, de una muchacha, sabrá que dentro de su propósito el Señor tiene preparada a la mujer ideal para que sea su complemento, Claro. su ayuda idónea dentro del propósito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como seres humanos muchas veces nos enfocamos en necesidades o cuestiones que nosotros creemos necesitar o anhelamos, lejos de enfocarnos primeramente en el propósito, sin tomar en cuenta que la Escritura misma dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas te serán añadidas. Entonces, si aprendemos y logramos poder transmitir a nuestros jóvenes, a las personas, que debemos enfocarnos en el propósito primero que nada, podremos saber y tener la seguridad que dentro de ese enfoque que tendremos, todo lo demás será añadido. Entonces creo que esto es sumamente importante. De hecho, es muy importante el comentario aquí del pastor Sergio. El tema central de Jesús fue uno. Toda su prédica tuvo un tema central. ¿Cuál fue? El reino de Dios, no la necesidad humana. Pero súper interesante. Él hablaba del reino, y como el reino es superior a cualquier dominio terrenal o espiritual, los problemas se solucionaban. Otra vez, ¿sí? Como el reino es un gobierno celestial, Anita, de mayor autoridad que cualquier potencia demoníaca o humana, él hablaba del reino porque era la prioridad, porque Jesús vino a establecer el reino. La iglesia no lo establece, no puede, ningún ser humano puede establecer el reino. El establecimiento del reino tuvo que hacer Él. La iglesia hoy lo extiende, pero es Cristo a través de la iglesia. ¿Sí queda claro esto, verdad? Y Él lo consuma. Sí, Él lo consuma, la consumación absoluta, que en el plano espiritual ya fue, y en el plano legal ya fue. Pero fíjese qué interesante. ¿Cuándo ve usted que predique de sanidad Jesús? ¿Predicó alguna vez de sanidad? Nunca. ¿Cursos o predicó de prosperidad? ¿Predicó del matrimonio? Así no, predicaba el reino. Pero cuando el reino está presente en mi matrimonio funciona. Cuando el reino está presente en mi vida, la sanidad es un derecho legal. Y nosotros estamos en el reino. Entonces fíjese qué importante. El reino tiene la funcionalidad, Sergio, tiene la función de traer la ejecución desde un punto legal del propósito eterno. Para eso es el reino. Por consecuencia, todo poder inferior a ese reino se tiene que sujetar. De hecho, ya se sujetó. ¿Sí? ¿Y qué es lo que se manifiesta? La supremacía del reino de Dios, y se hace evidente como echar fuera demonios, se hace evidente como sanar, se hace evidente como prosperar, pero son evidencias
del dominio de ese reino, que es la prioridad. No es secundario, es la prioridad. ¿Sí? ¿Alguien quería comentar algo? Una pregunta, sí, señora A Lidia. nivel de pregunta, en la escritura nos dice, porque estoy muy involucrada en la oración, ¿verdad? Dice, yo sé de que tiene, aún no está la palabra en la boca y yo ya sé de que tienes necesidad. Partiendo de ahí, cuando veo la necesidad, lo que usted decía, ya lo declaramos sano. Usted es sano hace 2000 años. Él conoce la necesidad. Aquí me voy en acción de gracias, sabiendo lo que ya pasó, estableciéndolo en el presente. Claro. Sería el tipo de oración, la oración más correcta. Y no dejar de declarar el propósito para cuál es. Así, porque, bueno, Le sirvo más sano. entre otras cosas, ¿verdad? Estamos orando por usted para que ya no sea un impedimento, porque usted requiere para la función y su propósito que su voz sea clara, fuerte y que nos urge ya. Con acción Claro. de gracias lo tomamos. Priorizando el propósito. Claro. Por eso aquí fíjese qué interesante, Libre. Que aquí es para todos, no nomás es para Libre, ¿verdad? Cuando alguien venga a mí a pedirme oración, no puedo yo portarme como San Rafael. Sí, venga aquí, le oramos y le solucionamos. No. ¿Por qué quiere oración? ¿Por qué quiere que nos pongamos de acuerdo? Porque la fe de ella es tan fuerte como mi fe en el sentido, perdón, la posición de esa persona en Cristo es igual que la mía. Podemos unirnos en oración, por supuesto. Pues estoy de acuerdo. Sí, señora. ¿Pero por qué? Porque tengo un marido que quiero que me haga caso. No, espérame tantito. Usted lo que quiere es controlar a su esposo. ¿Se imagina? ¿Usted cree que yo debo orar por eso? No. No. Tenemos Entonces otra característica. La oración jamás debe sustituir al diseño. Jamás. Claro que no. Claro Precisamente es tan seria la oración que si yo me convierto en un orador para quedar bien con la gente, yo estoy usurpando el lugar de Cristo. ¿Se fijan por qué es tan serio esto? Porque si lo que yo quiero es que la gente, no, pues es que la señora Rosy ora por todo y luego es tan buena porque soluciona problemas. Si ella ora por todo, sin ton ni son, sin preguntar, sin ver si está bajo diseño, ella está usurpando el lugar del Espíritu Santo inclusive. Es que mire, déjeme explicarle algo. Toda actividad espiritual es muy seria. ¿Sí concuerda conmigo, pastora? Es sumamente seria. Esto no es un juego de que ya llegó Rafa el bailador, el solucionador de los problemas de la gente, ¿verdad? ¿Perdón? Un temor santo, exactamente, señor Ortiz. Ya llegó Rafa el buena onda que a todo. Sí, ¿qué quiere que oremos? No, espéreme tantito. ¿Por qué quiere que oremos? ¿En base a qué? Imagínense que hay gente que ha orado por gente rebelde para que le vaya bien. ¿Cómo la ve? Alineándose a gente en rebeldía, a autoridades, a personas que están extendiendo el reino, pero por quedar bien, se ora por ellos para que Dios todavía les dé finanzas, los proteja. ¿Usted cree que ese tipo de oración sea aprobado por Dios? Entonces la oración no es un asunto, ¿cómo le pudiéramos decir, doctor? Banal ni ligero, porque la persona que ora con un entendimiento sabe que ora desde una posición, con una autoridad delegada, doctor, y que es la voz autorizada por Dios para declarar en la tierra. Doctor Ugarte. Y luego el Señor dijo, yo creo que en varias ocasiones, no lo recuerdo bien, pero cuando hacía un milagro o algo, Él usaba una expresión para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Él siempre dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Sí, Señor. Lo digo, yo sé que siempre me oyes,
pero lo digo para que estos crean en ti y en quien has enviado. Porque al fin y al cabo, ese es el propósito eterno, que el Padre sea conocido a través del Hijo, ¿verdad? Madre, ¿quería usted comentar algo? Con lo que dijo el doctor. Es que mire, toda actividad espiritual tiene que tomarse con seriedad. El alabar, con seriedad. El adorar, con seriedad. No dije legalismo, seriedad. El orar, no es una rigidez, ni un acartonamiento, ni una religiosidad. No. Pero con seriedad. Orar con seriedad. Cuando pedimos la ofrenda es algo serio. Imagínense que afecta la economía de las personas y afecta la economía para que el reino siga avanzando. La intercesión tendrá que ser con seriedad. Claro. La predicación tendrá que ser con seriedad. Claro. Es que se trata de Él y al fin y al cabo, como dice el doctor, para que el Padre sea conocido a través de todas estas actividades. Pastor Sergio. Sí, primero aunando a esto que se dice, a veces llegamos a pensar que la gente puede estar mal cuando de alguna manera nos dice, como usted decía al principio, tú que estás más cerquita de Dios. ¿Por qué? Porque en ocasiones la gente, si ya es un creyente, pues no conoce su posición, no conoce su legalidad en el reino, etcétera, ¿no? Y a veces podemos llegar a decir, bueno, ¿cómo es posible que una persona no vea las cosas de la manera en la que deben de ser? Pero cuando nosotros actuamos haciendo estas oraciones, nada más por querer que le vaya bien a la gente, como un deseo o como un favor de esa persona que nos está pidiendo que oremos por ellos, y como usted dice, apóstol, y sobre todo creo cuando ya tenemos una posición de liderazgo, cuando a nosotros no nos interesa que las vidas de esas personas estén cumpliendo con un propósito, estén siendo formados, estén siendo transformados, estén siendo personas que pongan en primer lugar a Dios en sus vidas, que realmente demuestren un señorío de Dios en sus vidas. Es como si nosotros inconscientemente o conscientemente pensáramos que tenemos vara alta con el Señor y, Señor, voy a orar por él para que le hagas un favorcito a X. Corrupción, ¿no? Es como si fuera corrupción, donde nosotros estaríamos sirviendo, oye Señor, échale la mano aquí a mi amigo porque pues voy a orar por él para que le hagas un favor, a pesar de que su vida esté totalmente fuera de diseño. Entonces, si nosotros somos liderazgo, somos personas que somos entendidos en esto, nosotros tendríamos que, claro que podemos hacer una oración, pero acompañado de esto debe ir la instrucción y debe ir la formación a estas personas de decirle, si estás fuera de diseño, las consecuencias van a ser tales. Si estás dentro de diseño, las bendiciones te alcanzarán, como dice la Escritura, y ya fueron dadas y legalmente son tuyas porque fueron establecidas por Cristo. Pero tu forma de actuar, tu forma de estar fuera de diseño está impidiendo que eso que legalmente ya está establecido sea manifestado en tu vida. Esto es lo que muchos papás no entienden, porque nos gana el sentimiento paterno. Nos gana a todos, ¿verdad? Hijos que están viviendo vidas deplorables y luego todavía oramos para que Dios les dé dinero para ¿cómo se dice? A reventar a manos llenas. Hijos que están fuera de la voluntad de Dios y nosotros pidiendo que todavía les vaya mejor. Sería un daño mayor. El daño que es enorme el que le va a pasar a esa persona, porque nos gana el sentimiento, no nos gana el propósito. ¿Sí me La explico? petición debe ser que se convierta al Señor, supuesto. que se arrepienta y Esa. se convierta al Señor. Esa es la oración, doctor. De acuerdo a diseño, de acuerdo a propósito, es: Padre, lo primero que te pido es que le traigas un arrepentimiento por el Espíritu Santo. Y si lo tienes que quebrantar, quebrántalo. Pero como oramos con corazón terrenal, hijos malcriados, hijos rebeldes, y todavía que Dios les dé a manos llenas, ¿se imagina cuál es el efecto? Peor tantito. ¿Usted cree que se van a acercar al Señor? No. Eso es cuando hablamos otra vez tan claramente de que se debe privilegiar el propósito eterno y el diseño. Ejemplos, yo tengo 3 hijas. Yo cada vez que
vamos a orar por algo o tenemos que hablar. Momento, ¿está en el orden o no está en el orden? Oh, papá, espérame, mijita, la amo mucho, pero amo más al Señor y amo más lo que ya se me reveló. Sí captamos que todo lo que nos ha sido revelado nos será demandado. Claro. No como condenación, quiero que quede claro. Sino es que, a ver, ¿tú ya entendiste esto, Sergio? Sí, ya lo entendiste. ¿Y qué hiciste con lo que entendiste? Claro. Precisamente por eso, la oración no debe ser basada tampoco en sentimientos. Y los latinos somos, dad puro corazón. Imagínense. Usted es el capital del mundo. Imagínense. Madre. Otra de las cosas que ahorita que decías que, por ejemplo, los hijos, yo creo que también los problemas matrimoniales son porque no están las personas siguiendo el diseño. Entonces, lo más que abunda en las iglesias son problemas de matrimonios. Y si le escarbas tantito a la señora, ves que no es sujeta a su marido y no deja que el marido sea la cabeza. Segunda cosa, el marido no trata a la mujer como una persona frágil, la trata como si fuera una llanta de carro, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas, ore por mi matrimonio, como que eso lo fuera a remediar las circunstancias que se están viviendo adentro del matrimonio. Si las cosas no se resuelven o si empiezan a resolverlas, si ya hay esa actitud, ese compromiso con Dios de que vamos a arreglar determinadas cosas, porque toda la gente sabemos cuál es nuestra patita que fallamos. Entonces, si Dios toma en cuenta eso, y la oración del justo va a poder mucho para resolver ese problema. Por eso en la Escritura dice que si tratan mal a su esposa, su oración tiene que Estorbo. Ok, ¿por causa de qué? Del Porque propósito todo lo de que la... viole el diseño, por más que ore, está estorbado. ¿Sí me explico? Hay un dicho mexicano que dice, a Dios dando y con el mazo dando. Eso es la traducción. Yo puedo estar ore y declaro, tengo el matrimonio más bello del país y mi matrimonio bla, 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 y rompo el diseño, está estorbado. No es que Dios diga no te quiero, o no quiero que se manifieste, no, yo mismo estoy metiendo el estorbo, porque la oración jamás sustituye el diseño, jamás. Pastor Sergio, hay muchos comentarios. Sí, tenemos algunos saludos y también comentarios. Saludamos a Antonio Mendoza, a Maribel Chacón, a Jorge Flores. Queremos saludar también a Marta Rebeca desde Querétaro, a Oscar Enrique Olivares, que ahorita vamos a leer un comentario, a Ever Lozano desde Juárez, a los pastores Rafi Díaz, a Paola Orrillo desde Tucumán, Argentina, Verónica Cueva también de Tucumán, Juan Paola Humano, si no me equivoco, de Salta, Argentina. Están bajo la cobertura de Agua Viva. Así es. Laura Piña de Ciudad Juárez, Lili García, Pascuala Severino desde República Dominicana, Yoli Severino también de República Dominicana, Byron Montenegro, Alfredo Gutiérrez desde Huixquilucan, a Brenda Nayeli Lemus, Meredith Fernández desde el Estado de México, a Magdalena Cacique de Morelos, Elizabeth Maldonado desde Nueva York, José Argüelles, Raúl Espinosa desde Phoenix, Arizona, Carly Carlux de Aguascalientes, Karen Morales, Helmut Lundstedt y Julie Aguirre. Y bueno, les invitamos a que compartan la transmisión. Nos queda muy poquito tiempo de transmisión en vivo, pero este programa se queda grabado en la página de Agua Viva para las Naciones y lo pueden ver también después. Y si alguno de ustedes no le ha dado me gusta a la página de Agua Viva para las Naciones, les invitamos a que den me gusta, porque esto les puede ayudar a que cuando haya transmisiones en vivo les llegue una notificación. ¿Es en Facebook o en YouTube? En Facebook, Agua Viva para las Naciones, y también en YouTube. También la página de YouTube se llama Agua Viva para las Naciones, donde ustedes van a encontrar muchos videos también que están dentro de esta página. Bueno, los comentarios, empiezo por Oscar Enrique Olivares, dice: entiendo que la oración en el contexto del nuevo pacto se desarrolla en la autoridad y potestad que nos ha sido dada,
se declara, se decreta en y a partir de la verdad presente. Sí, y más específicamente, Oscar, en base a lo consumado y hecho por Cristo. Así es. También hay otro comentario. Dice Eliana, todo lo espiritual se traduce a lo natural. Eliana misma dice, pastor, la mayoría de los cristianos piden en función de su necesidad porque ignoran estas cosas de las cuales Claro, estamos no estamos hablando. hablando de que la gente tenga una mala intención. No conoce la legalidad y no conoce el orden y los derechos, pero sobre todo el orden, que esta es una cuestión de orden. Y ahorita que hablábamos en relación al reino, dice también hablaba de reino, me imagino que se refiere a Jesús, porque lo natural en el reino es la salud, la provisión, etcétera, ¿verdad? Y bueno, también hay otro comentario más, déjenme ver. Didi Sansan dice, wow, qué equivocados estamos con respecto a la forma de orar. Me imagino que en relación a lo que estamos mencionando ahorita, que a lo mejor está cambiando algunos paradigmas, ¿verdad? Y también hay un comentario de Jorge Iniestra, dice, la oración en el nuevo pacto es un ejercicio de autoridad delegada en nosotros. Saludos. Eliana Carreras dice, eso de orar por favores para amigos me suena a hechicería, es como manipular la oración para tal o cual cosa. Claro, quizá no para ser un poquito más suaves, ¿verdad? O suavizar el término, pero pudiera ser como tipo idolatría. La gente lo toma uno como un, pues sí, un Walter Mercado, ¿verdad? Un hechicero, sí. Y esto precisamente se fija la clave de que también todo el propósito eterno es para que todo llegue a Cristo. El Padre hacerse conocer a través del Hijo. Por eso nosotros no podemos robarle a Él nada. Sí. No podemos hacer que la gente dependa de nosotros. No podemos suplantar al Espíritu Santo. Hay que enseñarle a la gente a que conozca a Cristo desde su interior. Sí, Magali Mendoza decía, no entiendo lo que dice Eliana, yo creo que es lo que acaba de explicar, apóstol. Y bueno, también hay saludos de José López, le mandamos un abrazo, y también de Joana Sansi desde Italia. Bueno, pues realmente se nos fue el tiempo. No sé si alguien tenga más comentarios sobre la oración, ¿verdad? Porque sigue un tema muy interesante, alabanza y adoración. Hay que definirlo y es larguito, ¿verdad? Adelante, Líder. En relación a lo que mencionaba una de las personas en el decreto lo hacemos, pero no va a funcionar como magia. No, el decreto está hecho, pero como usted decía hace un momento, yo decreto y doy la palabra, pero ¿cómo anda él? Pues lo dice, oye, no se cumplió el decreto, pues no vamos a analizar cómo está la situación, ¿verdad? Es que no es el decreto de la nueva era, o sea, hay que tener mucho cuidado con esto. La nueva era imita y dice, decreten, 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 decreten. No, espérenme un momento. Nosotros usamos el término decreto, pero se puede usar o no usar. El decreto o lo que está establecido por boca del rey es lo que él declaró. Por eso se le llama, por eso se utiliza la terminología decreto, porque en la posición de nuestro Dios como rey de reyes, lo que él habla es un decreto. Sí, no va a encontrar usted que diga Primera de Pedro 3:4, el decreto para hoy, no lo vamos a encontrar así, sino que se le está dando una terminología legal. Nosotros solamente repetimos lo que ya está decretado, porque nosotros, escrito está. Nosotros somos la voz autorizada por el Padre en la tierra para repetir y declarar lo que ya se declaró. Por eso nosotros jamás debemos hacer declaraciones en base a yo pienso, yo creo, yo siento. No. Ni lo mande Dios ni la Santísima Biblia. Nosotros hablamos en base a lo que ya está hablado, a lo que ya está declarado, a lo que ya establecido. ¿Sí? Le podemos dar diferentes terminologías, pero jamás, ¿verdad, doctor?
tendrá que violentar lo que la mayor autoridad, que es Él, ya declaró, ya estableció. Con respecto a eso, yo creo que a veces es conveniente porque la gente se decepciona cuando no ve de inmediato las cosas, que cuando se decreta algo sucede inmediatamente en el mundo espiritual y depende del tiempo que no sabemos exactamente, se manifiesta en el mundo físico, pero en el momento que se decreta en el mundo espiritual está hecho en ese mismo momento. E inclusive ya hay Desde cosas que Cristo. ya están hechas desde antes, Desde que el Señor las hizo. desde que quedó consumado. Por eso, no más que, pues, ¿qué hace la nueva era? ¿Qué le dice a la gente? Que ni está en Cristo. Usted decrete y va a ocurrir porque se alinea a las fuerzas cósmicas. Esto no tiene nada que ver con lo que nosotros oramos, establecemos en base a lo que la Escritura ya nos reveló, que son nuestros derechos derivados de la perfecta obediencia de Cristo. ¿Sí? Por eso cuando hablamos de Cristo hablamos de la persona de Cristo, de su perfecta obediencia o su obra consumada y de la operación de Cristo en nosotros. Pastor Sergio. Sí, precisamente en cuanto a lo que es una definición de decreto, en alguna ocasión estudiaba yo también para entender un poco más a fondo esto, y precisamente el origen del decreto era un decreto real, que era algo estipulado por el rey y que era algo que no se podía revocar. El único que podía revocar un decreto era el rey mismo. Entonces era un decreto real que era irrevocable. Entonces esta es la autoridad que establecía un rey. En cuanto a definiciones de decreto, fíjense qué interesante. Un decreto es una resolución o decisión que toma una persona o un organismo con autoridad para ello. Si lo vemos como persona, en cuanto al Cristo impartido como nosotros, o la iglesia como el medio o la autoridad que Dios puso también para este tiempo, entonces también podemos entenderlo de esa forma. Y desde una concepción del derecho, dice que el decreto es la decisión del Consejo de Ministros o de una entidad equivalente que aprueba disposiciones de carácter general. Y dice lo siguiente, y se me hace muy interesante: los decretos están subordinados a la Constitución y a las leyes. Entonces la Constitución de nosotros y del reino sabemos que es la Escritura. Por eso hay una palabra en la Escritura que habla del decreto, conforme al decreto establecido, pero ahí se está refiriendo al propósito eterno. En otras palabras, en el propósito eterno quedaron establecidas todas las normas y reglas como se va a operar. Para la iglesia son las del nuevo pacto. Para Israel, dentro de lo que cumplía como sombra, tipo y figura, era la ley. ¿Sí? Para la iglesia ya no es la ley, es Cristo impartido, ¿sí? La nueva naturaleza, la ley de vida en Cristo que opera en nosotros, el reino, la gracia. Precisamente por eso es la gran problemática de la gente que ora mal, ora mezclando pactos también, ¿sí? Pero bueno, no sé si haya más comentarios, Pastor Sergio. Nada más saludamos a Andrea Amigón hasta Canadá, a Lili Reza y a Rosa Ortiz. Les mandamos también un saludo. Pues se nos fue el tiempo, ¿no? Porque vamos a entrar a esos temas tan interesantes como qué es alabanza. Mucha gente cree que cantar es alabar. No. La alabanza es una actitud interior del corazón. Y en el nuevo pacto es una respuesta del corazón, de la nueva criatura, de forma natural a reconocer la gloria de Dios. La adoración también es una respuesta del nuevo ser interior ante la magnificencia de Él, la gloria de Él. Partiendo de ahí, ¿qué tan importante será, ahora sí, que cuando cantamos y adoramos, lo hagamos con un nivel de pasión, de entendimiento, ¿verdad? De entendimiento, de compromiso, pero partiendo desde lo que desde el Espíritu brota. Por eso lo que decíamos ahorita, que se le dijo a la samaritana, el orden de la adoración va a cambiar. La hora viene y la hora es. ¿Por qué? Porque antes alabanza y adoración se circunscribían a danzar la danza judía, al Salmo 150, la música. Quiero dejar claro,
lo practicamos y hacerlo con excelencia, pero con un entendimiento diferente. ¿Sí? Entendimiento, porque ahora desde el Espíritu brota la adoración. Familia, pues se nos acabó el tiempo, pero bien aprovechado, ¿no? ¿Le pareció bien, madre? Sí, sí. ¿Está contenta? ¿Ya está lista para empacar? ¿Bastante lista o empacar bastante? Bastante lista y empacar. Dice que va a empacar poquito, doctor, ya veremos ahorita eso. Amada familia, un fuerte y gordo abrazo hasta donde se encuentra. Bendecido en Cristo.